25, los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Buscamos contarte lo que no te cuentan, conversar lo que te deja sin palabras y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Ideas que vuelvan. Que vuelvan las ideas. Quiero que sepan que la reconstrucción va a ser un eje estructural para nuestro gobierno y esa labor se va a extender a todos los ministerios. Por eso tenemos a todos los ministros desplegados, porque quiero que los ministros vean en terreno y miren a los ojos a la gente. Y de esa manera el compromiso sea también existencial. Que no se olviden de la gente que han visto. Y que ese sentido de urgencia que transmite el dolor del momento sea el mismo sentido de urgencia que se tenga a la hora de reconstruir. Después baja la tensión, nos ponemos a hablar de otras cosas, pero la gente sigue sufriendo. Por lo tanto, es tremendamente importante que cuando pase la emergencia, sigamos acá y el Estado, en conjunto con el sector privado, con todas las autoridades, sigamos el proceso de reconstrucción. Que vuelvan las ideas. Vean en terreno y miren a los ojos a la gente. Y de esa manera el compromiso sea también existencial. Que vuelvan las ideas. Ideas buenas, malas ideas. El fondo vive apretando permanentemente a la Argentina. Ya terminó. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Ideas del montón. Ideas al azar. Que estalle, que digamos, o sea, porque no puede ser que estalle. ¿Que estalle qué? Que estalle, digamos, la economía, sí, que estalle. Tormenta de ideas. Y el candidato Milei lo que dice es: prendo más el fuego para que el país explote. Lo que está haciendo es generando la pérdida del valor de los salarios de los argentinos. Ideas indefendibles. La gravedad es que se pare toda la obra pública, eso es lo triste. Pero esperá que se la pare, escúchame, si se para toda la obra pública, venite acá, lo rompemos juntos, Milei, mírame. Ideas del pasado. Si usás la cabeza, te pones a pensar, los otros se meten para robar, pero ¿qué va a robar? Si ya nació multimillonario, ¿para qué va a robar? ¿Qué va a robar? ¿Qué? Panama Papers. ¿Eh? Los papeles de Panamá. Y bueno, qué sé yo, alguna cosa del padre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Caruso, Giniger, Radiche, Restivo, La Cava, Aimú, Randazzo, Roca, Marcos. Vuelven en ideas. Vuelven en ideas. Sí, lo voy a decir de frente. Que vuelvan las ideas. El Papa impulsa el comunismo. Que no tenga un generador, vaya comprándolo. El presidente siempre dijo en campaña que esto era lo que iba a pasar. Que vuelvan. Yo voy a atender a por uno a la gente que tiene hambre. Chicos, ¿ustedes tienen hambre? Licuación dura y pura. Créditos a los jubilados. Perdón, es absurdo, porque ya por definición todos algún día nos vamos a morir. Que vuelvan las ideas. Vas el auto a 100 y te vas a chocar contra el paredón y sabes que te matas. Entonces te tirás del auto y vas a sobrevivir, qué sé yo. Muy pero muy buenas tardes, ¿cómo andan? Aquí estamos en Que Vuelvan las Ideas de viernes, y termina la semana con un montón de cuestiones que por supuesto nos ha dejado, que iremos repasando a partir de ahora, hasta las 6 de la tarde vamos a ir repasando lo que ocurrió en la semana y muchos temas del día, por supuesto, con charlas que esperamos les caigan tan bien como a nosotros, por lo menos en la previa, que tenemos pautadas para el día de hoy. ¿Qué dice señor Néstor Restivo? ¿Qué tal, Luispa? ¿Cómo va? ¿Cómo andás? Tardes. ¿Bien? Muy bien, terminando bien la semana. Creo que hicimos un digno papel. Estas personas con las que te juntaste más temprano. Sí.
¿Mucho tuvieron que ponerse? Digo, lo pueden enfocar el señor Néstor Restivo. Camisa, llegó con corbata, quiero decir. Se sacó la corbata y alguien perdió. Ahí alguien perdió. ¿A quién cagaste? Todavía no saqué conclusiones. Si ¿A quién cagaste? ¿A quién cagaste? Si me cagaron o cagué yo, tengo que evaluarlo. Si fuiste con corbata, cagaste a alguien. O te cagan, porque fui fiado. Del otro lado había gente muy hábil. ¿Qué haces, Mariano? ¿Cómo andás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Luis Pablo. Hola, Luis Pablo. Hola, Mariano Ernesto. No tengo segundo nombre. ¿No tenés segundo nombre? No tengo. ¿Vos? Yo tengo, Néstor, ustedes lo saben. ¿Cuál era? No se acuerdan. No nos acordamos Néstor tu fecha de cumpleaños. No soy Néstor Carlos. Néstor Rodolfo. Como me decían algunos cuando apareció el otro Néstor. Sí, soy Néstor famoso. Adrián. Néstor Adrián. Tenés cara de Adrián. Bueno, yo tampoco tengo segundo nombre, me llamo Luis Pablo, nada más. Claro. Bueno, como decía Néstor, terminando una semana sin Pablo descansando, por supuesto. Descansa, es un vivo Pablo, ¿no? Porque descansa en este horario, raro, en otros horarios no descansa, bueno. No, y un abrazo grande a Gaby que se está terminando de reponer, ¿eh? Nada grave, por supuesto, cosas de estos bichitos que se nos meten con los cambios de clima y todo eso. Mariano hace gestos todo raros. Todo bien. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Qué tal los trata el viernes? ¿Están...? A mí me trata muy bien, fantástico. Porque, sí, porque fue una semana buena, porque fue muy productiva, trabajé bien. Bueno, muy trabajé importante. Tanto en cosas personales como en las cosas laborales, tanto en la radio como en la tele, como en mis libros, como en la edición de libros que hago, o sea, todas las 40 actividades que hago, el polirrubro. Claro, bueno, está bien. Es la vida actual, ¿no? Claro. De hecho, salió un informe muy interesante de la Universidad de San Martín que da cuenta, bueno, de la situación económica, de la crisis que hay, la caída del empleo, sobre todo en el ámbito privado, y explica cómo eso se fue reemplazando por algo que también es trabajo privado, pero no formal, que es el trabajo en plataformas. Pero el trabajo en plataformas, desde Rappi o cualquiera de esas aplicaciones, hasta plataformas en las que puede participar algún profesional de la informática, de cualquier disciplina universitaria, ¿no? Todo el espinel se ha ido trasladando los tipos de trabajo a la experiencia de las plataformas, que son precarizadas, no plantean ningún tipo de trabajo estable, y con eso se fue completando, es la forma de supervivencia de buena parte de los argentinos ahora, ¿no? Es que no hay otra alternativa, si no tenés, por lo menos para las necesidades que tenemos aquellas personas que somos de clase media. Claro. Si queremos mantener ciertas cuestiones, no quiero llamarlos privilegios, porque la verdad que sería como muy injusto con nosotros mismos si lo llamara privilegio. Queremos mantener ciertas cuestiones que nos parecen importantes, qué sé yo, no voy a ponerme a mencionar o a enumerar, pero tenés que tener más de un trabajo, mucho más de un trabajo. Pero lo de las plataformas y el multitrabajo no tiene que ver únicamente con la clase media, te digo, para los sectores más bajos es la manera que tienen de subsistir, porque no hay otro tipo de oferta laboral. Claro, pero cuando vos laburás en una plataforma, en general eso te insume mucho tiempo, porque es la forma de poder tener una rentabilidad atractiva o interesante, es dedicarle mucho tiempo. Sí, es dedicarle mucho tiempo. Si vos laburás en Rappi, tenés que laburar 15, 16 horas como para poder ganarte un mango razonable que te permita llevar adelante las cuestiones. Así es. En cambio, si vos trabajás como nosotros, tenés como diferentes changuitas, vas de acá para allá, creo que perdemos más tiempo en viajar que en los lugares donde trabajamos últimamente, ¿no? Por lo menos es mi caso. Sí, hay mucha precarización en general. Sí, vas a decir algo. No, lo mismo que dice Mariano, lo mismo una persona que trabaja en un auto de estos de alquiler, en Uber, en Didi, cualquiera de esos. A veces me ha tocado hablar con ellos, la verdad que trabajan muchas horas. Yo los veo, sin embargo, no digo felices, pero los veo conformes. Bueno, vos te acordás, hubo un documental que hizo Corta, en donde lo conducía Ofelia Fernández, en donde se trabajaba sobre los diferentes aspectos del trabajo. Y cuando entrevistaban a la gente, a los Rappi, a un muchacho de 35 años que andaba en bicicleta, yo decía, no, bueno, acá no te pagan esto, no te pagan vacaciones, no te pagan aguinaldo, no te pagan, si tenés un accidente no te cubre nada, si vos sos tu propio esto, lo otro, tenés que andar, la responsabilidad es muy grande, pipín, si perdés el pedido también lo tenés que pagar. Y le preguntan, bueno, y entonces vos aceptarías un laburo formal en una empresa, en una oficina. Ni loco, ¿no? Yo soy mi propio jefe. O sea,
La fantasía es esa. Claro, esa es la fantasía. Claro, y con eso ganó Milei, ¿no? Exactamente, no porque yo soy mi propio jefe. ¿Qué es tu propio jefe? Si estás laburando 12 horas por día y no tenés ningún tipo de ayuda ni cobertura de nada. Claro, esa cuestión de si yo quiero empiezo a trabajar a las 8 de la mañana, si quiero empiezo a las 11, si quiero no trabajo hoy. Claro, pero si vos no trabajás efectivamente una cantidad de horas enorme por día, no sacás ningún tipo de diferencia. No hay nada peor que ser jefe de uno mismo, que al mismo tiempo hace que vos seas el empleado de uno mismo. Uh-huh. Entonces, ahí es una puja interna muy... es decisiva esa puja interna. ¿Quién vence? ¿Tu jefe que sos vos, a tu empleado que sos vos, o tu empleado a tu jefe? O sea, es una dicotomía casi que es para ponerte loco, ¿no? Sí, tal cual. Pero ahí también hay una derrota, o no sé, sí, una derrota ideológica, cultural, porque esa persona sí tiene un jefe que se llama Galperín, que está forrado de plata él y de todas sus 10 generaciones más viviendo... Sí, no sé, o el dueño de Didi, o el dueño de Uber, o el dueño de... un patrón que lo explota. Lo que pasa es que se logró esta dicotomía, que no muchos de esos trabajadores no entienden su condición de laburante, de trabajador, no tienen una mirada de clase. Bueno, es un problema ese. Bueno, en nuestro gremio se dio muy fuerte a partir de los 90, ¿no? Sí. Fue bisagra. Explotó, ¿no? Sí, ahí explotó. Pero en los 90 fue la bisagra. Claro, eran grandes, hasta entonces, bueno, año más, año menos, digamos, ¿no? Pero hasta entonces eran grandes empresas periodísticas con un equipo de periodistas y profesionales de distinto orden que llevaba adelante las empresas. Eso se achicó al mínimo y los periodistas, sobre todo en radio. Después vinieron los portales y bueno... eso es mucho peor, pero en las radios de los 90, claro, el periodista se transformó en su propio productor en un sentido económico y no periodístico, de salir a buscar la publicidad, el mango para poder sostener el laburo y en muchos casos además pagar el espacio en la radio, ¿no? Hace 10 años creo que más o menos me llamaron de lo que era la primera radio con vos. Sí. Y me dijeron, no, queremos que estés en la programación, queremos que hagas algo. Ah, bueno, qué sé yo tengo una idea, me gustaría hacer el programa de la revista Un Caño, pim, pum, pum, bueno, está bien, el espacio vale tanto. Me dijeron, no, pará, yo trabajo de otra manera, a mí me pagan un sueldo. No me estás llamando. Cuando alguien me llama para trabajar, me paga un sueldo, ¿cómo yo voy a pagar para trabajar? Me dijo, no, bueno, es así, la metodología es así. Después supongo que cambió la cuestión en Radio con Vos, pero originalmente era así. Claro. Es el que bueno, no sé Radio con Vos, pero muchísimas radios son así. La gran mayoría. Pero bueno, qué sé yo. Es así. Bueno, pasó en Radio Rivadavia también. Sí, parte de nuestra realidad, ¿no? Que tiene que ver con nuestro laburo y con la mayor parte de los laburos hoy en día, y no únicamente acá en la Argentina, sino en el mundo. Bueno, 4:15 de la tarde, si les parece, compartimos el resumen semanal que nos prepara Mariano Randazzo. Sí, yo estuve encadenada, pero en ese momento yo tengo un machucón en el brazo, pero no, a mí no me golpearon, pero sí a mi ñaña, a los niños, sin piedad, como si fueran, qué sé yo, unos delincuentes comunes. Liliana Romero, Autoridad Mapuche, Neuquén. Nosotros veníamos reclamando la personería jurídica para 4 comunidades y hemos estado dialogando continuamente con el gobierno. Presentamos todos los papeles que teníamos que presentar, que nos pidieron, y después ya faltaba solamente la firma del gobernador, y eso no nos podíamos conseguir, así que reuniones tras reuniones. Nosotros siempre estuvimos abiertos al diálogo, pero en el diálogo que teníamos era decir, esperen, tengan paciencia, que el gobernador todavía no se decide, hay que esperar. ¿Viste? Entonces después ya te cansás de dialogar y va a la acción para ver si con eso conseguíamos que el gobernador nos firme la personería. Mi comunidad se llama Futar Chayén y está ubicada cerca de Añelo, digamos en la zona de Vaca Muerta, y yo creo que ese es el problema. El Ministerio de Salud dispuso suspender el orden de mérito vigente, reprogramar el cronograma y convocar a un nuevo examen exclusivamente para los postulantes que hayan obtenido en el examen 86 puntos o más. Manuel Adorni. Este gobierno trabaja para garantizar una salud pública de calidad y defiende el mérito como principio rector. Queremos a los mejores profesionales, no a quienes intentan avanzar mediante trampas. Por eso vamos a ir a fondo contra quienes buscaron sacar ventaja o sabotear el proceso en el marco de los cambios que se están impulsando desde el Ministerio. Lo dijimos siempre, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada.
La verdad que no tenemos indicio de nada, pero bueno, uno no pierde la esperanza de que creo que es un ambiente propicio para que si hay algún anuncio lo haga el presidente, y como productores por supuesto que esperamos ese mensaje, ¿no? Carlos Castanani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas. Sí, hoy se da un combo en lo que es grano y principalmente la soja, con precios internacionales realmente bajos, costos de producción altos, y bueno, hoy las retenciones siempre perjudicaron al sector, pero ahora más que nunca porque directamente hay lugares, zonas, regiones que los deja con una rentabilidad nula o de quebranto. Cualquier anuncio referido a ese tema es bienvenido por los productores. Estoy muy conforme porque logramos un equipo para ganarle al populismo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Cristian Ritondo. Logramos una representación importante con dirigentes de peso en toda la provincia, y acá lo dije varias veces, no se trataba de si sería, no se sería, quién ponía, quién no ponía, se trataba de que decidimos construir juntos una alternativa potente, fuerte en la provincia de Buenos Aires para un cambio en serio. No se trata de una persecución política, sino se trata de hacer cumplir la ley orgánica de la policía de la provincia de Buenos Aires. La policía no puede realizar actividad política partidaria. Está prohibido por la ley de personal. Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Desafectamos 24 policías que estaban confabulando entre ellos, que se reunían periódicamente también con Bondarenko para llevar adelante actividades políticas partidarias que, entre otras cosas, buscaban darle un golpe institucional a la policía de la provincia de Buenos Aires. El problema con Argentina es que no es un problema, es solo un desafío, una solución. Hay 23 provincias, y cada una de las provincias tiene su propio gobierno separado, y su propio gobierno separado podría negociar con fuerzas externas, con los chinos u otros para venir y hacer proyectos en esa provincia en particular. Peter Lamelas, aspirante a embajador estadounidense. Uno de mis roles como embajador sería viajar a todas las provincias y tener un diálogo y una verdadera asociación con esos gobernadores, no solo con el presidente Milei, en todos sus esfuerzos para llegar al fondo del atentado de la AMIA y asegurarnos de que Cristina Fernández reciba la justicia que bien merece. Todavía hay un movimiento por ahí, es incluso más de extrema izquierda, probablemente incluso más a la izquierda que el movimiento peronista. Y eso es algo que debemos seguir vigilando. Quiero decir, con sorpresa, al que Trump tiene designado como futuro embajador de Estados Unidos en la Argentina, un tal señor Lamelas. ¿Será que se cree que todos acá en la Argentina andamos lamiendo la bota como hace Milei? Axel Kicillof. Mire, Milei, mire, señor Lamelas, en la provincia de Buenos Aires hay soberanía. En la provincia de Buenos Aires hay industria nacional. En la provincia de Buenos Aires, Lamelas, hay un gobierno que va a defender a la patria. Muy bien, el resumen semanal que preparó Mariano Randazzo. Cuánta cosa que pasó en esta semana y cuánta quedó afuera también de este maravilloso resumen, ¿no? Sin ir más lejos, Axel Kicillof, a quien escuchábamos al cierre del micro, creo que no habló todavía, está en estos momentos seguramente allí en Quilmes, con Mayra Mendoza, una foto de unidad, la esperada foto de unidad entre dos referentes importantes de dos espacios dentro del peronismo, en una campaña que por supuesto ya está lanzada, hay varios spots dando vueltas, cada uno de los candidatos y candidatas se está mostrando en redes sociales y que irá creciendo por supuesto a medida que nos acerquemos al 7 de septiembre, día clave, porque son las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, la rosca y las negociaciones a flor de piel, porque en paralelo corren las fechas para cerrar listas y alianzas también para las elecciones nacionales de octubre, ¿no? Del 26 de octubre. Así que bueno, todo en paralelo se da. Escuchábamos también en el resumen, bueno, varias cosas. La primera tuvo muy poca trascendencia, muy poca repercusión, y es lo que ocurrió en Neuquén con una comunidad mapuche que ayer se manifestó, una manifestación que tuvo alrededor de 10 cuadras de largo. Fueron a la gobernación a protestar por lo que explicaba
Liliana Romero en el audio que compartimos hace minutos nomás, están exigiendo su personería, ¿no? El reconocimiento legal a esa comunidad de parte del gobernador. Pasaron muchas cosas. Aquí en la ciudad de Buenos Aires eso nos queda un poco lejos, pero en el medio se encadenaron un grupo de referentes y referentas de la comunidad, se encadenaron. Bueno, fue una protesta muy importante y quiero subrayar eso, ¿no? La manifestación de ayer en la que participó mucha gente. Habló Carlos Castagnani, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, la CRA. En un rato vamos a volver sobre ese tema porque saben ustedes, mañana va Javier Milei a la feria rural, va a hacer uso de la palabra, por lo menos eso tenemos entendidos, en esto que es el cierre, pero se presenta como apertura, una cosa rarísima que ocurre solamente en este país y en la rural. Bueno, sobre Peter Lamelas hemos dicho bastante, volveremos seguramente a lo largo del programa a hablar de eso. Y una mención especial para lo que ocurrió, bueno, para esta suerte de opereta, ¿no? Con la expulsión de 24 oficiales de la policía de la provincia de Buenos Aires, que por un lado Patricia Bullrich y el gobierno nacional y Maximiliano Bondarenko, que es el candidato de la Libertad Avanza en la tercera sección electoral, denuncian como persecución por estar cerca, por ser personas cercanas a Maximiliano Bondarenko, pero lo que dice Javier Alonso, el ministro de Seguridad de la provincia, y el mismo Axel Kicillof, es que lo que hicieron fue desarmar un golpe institucional orquestado por este grupo de policías que lo que hacía era traficar información para legisladores de la Libertad Avanza y apuntalar la candidatura de Bondarenko. Por ahí hubiera sido necesario especificar un poco más qué significaba un golpe institucional, porque así dicho tiene muchas interpretaciones. ¿Cómo llevas adelante un golpe institucional? Porque decir que le estaban traficando información a algunos legisladores de la Libertad Avanza, ¿qué quiere decir eso? Claro, bueno, no dieron mucha más información que esa, sí dieron más que el hecho de la definición de golpe institucional. No es poco decir que estaban constituyendo una red que le facilitaba información, que es información clasificada a legisladores de la Libertad Avanza dentro de la provincia para apuntalar la candidatura de Maximiliano Bondarenko. Y vos decís, bueno, si la estrategia principal de la Libertad Avanza tiene que ver con inflar el tema de la inseguridad en la provincia y hacer una consigna de todo eso, bueno, toda esa información y lo que puedan generar gente de alto rango dentro de la policía de la provincia, me parece que no volvemos es poco, ¿no? A la forma en que tenemos nosotros de comunicar, nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo del campo nacional y popular. Decir, un golpe institucional porque estaban traficando información a legisladores de la Libertad Avanza para respaldar la candidatura de Bondarenko no quiere decir nada. Decir, estos tipos estaban preparando el terreno para liberar zonas, para esto generara violencia, para que esto a su vez generara una campaña en contra del... Vos decís, digámoslo más claro, llano. digamos las cosas Más como llano, son, claro, hermano. ¿Por qué siempre tenemos que andar dándole vuelta? Ellos vienen y te dicen, son unos idiotas, y nosotros decimos, no, bueno, son personas que a lo mejor tienen una capacidad disminuida por alguna consecuencia, que tal vez el padre le pegaba. Dejémonos de hinchar las bolas, digamos las cosas como son. Bueno, sí, lo comunicacional, me imagino que también hay que tener cuidado con la forma en que se comunica. Digo, porque pero no si vos decís que hay 24 tipos que están haciendo un golpe institucional, decí claramente cuál es el golpe institucional. ¿Qué quiere decir? Sí, le daban información a legisladores. ¿Para qué le daban legisladores? ¿Para respaldar la candidatura? ¿Cómo respalda la información que le pasaba a 24 policías? La información que puede tener oficiales de la policía de la provincia es muy sensible. Pero ¿cómo respaldás la candidatura de Bondarenko? Sí, generando una ola de violencia. Generando una ola de violencia, claro. Brindando datos que son clasificados y que los puede utilizar a la hora de una campaña política. No necesariamente para generar hechos concretos, ¿no? A lo mejor, bueno, también te sirve para montar una campaña en torno a eso sin que haya zonas liberadas, por ejemplo. Que tampoco lo sabemos, quiero decir. No, yo no lo sé, pero me gustaría que lo dijeran si efectivamente es así. Pero hay una carta de legisladores de la Libertad Avanza que le preguntan al intendente sería Vicente López. Sí. Al intendente Vicente López o intendenta de Vicente López en este caso, qué cámaras de seguridad funcionan y qué cámaras de seguridad están desactivadas.
O sea, si esto no es preparar una zona liberada, ¿qué es preparar una zona liberada? Lo de cómo se comunica es algo que tampoco es nuevo y por supuesto hay que resaltarlo. Siempre andamos con vuelta, y subrayarlo. Bueno, 4:26 de la tarde, ya viene Carlos Heller. En un ratito, ¿por dónde vamos, Néstor? Vamos a pasear por Europa. Vos sabés que una vez le preguntaron a un canciller chino qué pensaba de China y dijo es el futuro. ¿Y qué piensa de Europa? Y el tipo dijo museos y paseos. Así que le tiré un poquito de una patadita. Vamos a pasear por Europa, porque hubo novedades en Francia y en Inglaterra. En el primer caso, respecto del conflicto de Medio Oriente, me refiero a una decisión del presidente Macron, y en Inglaterra porque se rompió el Partido Laborista y Jeremy Corbyn, ¿se acuerdan? Quien fue titular del laborismo, está queriendo crear un nuevo partido de izquierda. Bueno, muy bien. Y Mariano, no sé qué cosas querés adelantar, qué cosa es sorpresa, vos dirás. Soy una persona que no le gustan mucho las sorpresas. Vamos a hablar de un personaje entrañable para mi gusto, pero también con algunos grises o unos matices más oscuros, pero Martín Karadagian. Ustedes me preguntaron por qué vamos a hablar de Martín Karadagian. Después les cuento cuál es la razón. ¿Por qué me disparó en mi sensibilidad hablar de Martín Karadagian? Yo era hincha del Caballero Rojo, te cuento. Bueno, ya vamos a profundizar. Y después vamos a, por supuesto, a repasar un poco la agenda del fin de semana, con Colapinto, con el vóley, el hockey y la maricoche. Bueno, y hay fútbol desde hoy, ¿no? Sí, claro, bueno, pero eso va de suyo. No tengo ni que mencionar el fútbol. 4:28, ya volvemos. AM530. Somos Radio. Este invierno viví unas vacaciones divertidas en toda la provincia. Del sábado 19 de julio al domingo 3 de agosto. Disfruté de actividades para infancias, adolescentes y jóvenes. Con entrada libre y gratuita, te esperamos en cada región cultural. Música, teatro, videojuegos, cine, circo, kermés, magia, títeres, libros, freestyle, talleres y mucho más. Divertite y pasala bien con amigos, en familia, en tu barrio, en comunidad. Busca todas las actividades en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Novedades en Ediciones Continente. FMI. La trama oculta de la deuda, impunidad y poder de Alejandro Olmos Gaona. El acuerdo de Javier Milei expone una larga lista de sometimientos a las pretensiones del Fondo Monetario Internacional, del que existe un total desconocimiento sobre su estructura normativa. Un libro que pone en evidencia todo lo que no se sabe. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Ciclo de cine y peronismo en el Pulqui Bar. Desde el 1 de agosto, todos los viernes a las 19. 4 encuentros semanales, a cargo de Luis Frank, con invitados especiales en cada encuentro. Proyectaremos Juan Moreira, Los Hijos de Fierro, Operación Masacre y No Habrá Más Penas ni Olvido. Informes e inscripción al 11 60 12 86 10. Descuentos para grupos y parejas. El Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor.
Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Ideas que vuelvan. De las personas que integran el gabinete nos encontramos que 55 de los 185 funcionarios políticos tienen participación en directorios de empresas privadas, y eso llama poderosamente la atención, sobre todo porque en algunos casos tienen participación en directorios de empresas del mismo sector de actividad en la que esos funcionarios deben construir la política pública que la regula, que la norma. Esto está regulado en muchas partes del mundo. Hay recomendaciones de la OCDE muy explícita sobre la necesidad de evitar esto que se llama la puerta giratoria en el Estado, y si en un contexto de desmantelamiento y debilitamiento de las capacidades burocráticas vos a eso le agregás mayor penetración de intereses privados, es como que lo público, el interés público, es el que está quedando más debilitado en esta situación. Que vuelvan las ideas. Evitar esto que se llama la puerta giratoria. Que vuelvan. Cuatro y 33 de la tarde, un gusto saludar a Carlos Heller como cada viernes. ¿Cómo andas, Carlos? ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Bien, te iba a decir buen viernes, pero la verdad es que el viernes está ya casi entero adentro, ¿no? Ya lo tenemos casi suerte. Completo. Sí, por suerte, efectivamente. Carlos, esta mañana cuando repasaba los diarios, me acordé de lo que charlábamos el miércoles, porque una de las primeras cosas que me encontré en varios portales informativos, en varios diarios, fue el comunicado de la AmCham. Y recuerdo el miércoles cuando repasábamos los dichos de Peter Lamelas, designado. Claro, designado es la palabra, embajador de los Estados Unidos en Argentina por Donald Trump. Está designado, Bueno, nominado. Propuesto claro. por Trump. Sí, claro, nominado. Claro. Todavía lo tienen que aprobar porque fue a rendir examen el otro día y creo que todavía lo tienen que aprobar. Sí, y hay que ver cómo repercute, si es que tiene algún tipo de consecuencia todo esto, ¿no? Pero vos decías, bueno, que por supuesto el repudio, pero la sorpresa no era tanta porque es habitual que desde el establishment norteamericano se hagan este tipo de planteos, y mencionaste puntualmente a la AmCham, que saca un comunicado donde prácticamente le dice a la Argentina qué es lo que tiene que hacer, por lo menos en materia económica, ¿no? Claro. Sí, lamentablemente no es una novedad, diría yo, porque es casi, diría, habitual, lo hace cada vez con más asiduidad y tal vez, diría, con menos cuidado. Pero si querés hacer uso de la memoria, no hace tanto sacaron un comunicado donde expresaban su preocupación cuando el Senado de la Nación no aprobó ficha limpia. Uh-huh. Sí, claro. Y usaba los mismos argumentos, tal vez no tan brutales como el candidato a embajador, pero básicamente decían lo mismo. Y así lo ha hecho todo el tiempo. Y ahora, con toda naturalidad, pide los cambios de fondo. El primero, vos viste cuál es, ¿no? El tributario. No, que les permitan llevarse la guita. Sí, efectivamente, que les permitan fugar los dólares sin ningún problema. Ese claro, es el primero es libertad absoluta para girar las utilidades. Sí. Pero bueno, no hay sorpresa, y menos, yo creo que la Cámara está con este gobierno que dice públicamente que es un aliado incondicional de los Estados Unidos y que su alianza con Estados Unidos e Israel es la única alianza real que tienen en el campo de lo internacional. Resulta obvio que los de AmCham se sientan agrandados a sus anchas, diría yo, porque
el gobierno le habilita el terreno con toda naturalidad. Así que no hay sorpresa, diría, ¿no? Mira, acá tengo los puntos para compartirlos fundamentalmente con los oyentes, ¿no? Que quizá no hayan leído el comunicado, la carta o alguna de las notas sobre esto. El punto 1 es efectivamente la eliminación de restricciones cambiarias para girar dividendos, luego avanzar urgentemente en las reformas laboral e impositiva, y encontrar, esto también va en línea con lo que vos decías, y encontrar las garantías institucionales y acuerdos para que el actual modelo perdure en el tiempo, claro, y evite la generación del efecto péndulo o vuelta atrás con las políticas, ¿no? Efecto péndulo, te das cuenta que está diciendo hay que sostener esto. Este señor Lamela lo dijo más, insisto, de manera más brutal. Entonces dijo directamente que había que darle continuidad, ayudar al gobierno a que le vaya bien, y además agregó, no solo en la segunda parte de este mandato, sino en otro mandato. Claro. Es decir, y bueno, y estos lo dicen de otra manera, pero en realidad están diciendo lo mismo. Cuando dicen evitar el efecto péndulo, es decir, evitar que venga un gobierno que revierta estas cosas que ellos plantean y que intente un desarrollo autónomo, de defensa de lo nacional, de cuidado de la producción local, etcétera, etcétera, etcétera. Sostener a este gobierno como sea, sería otra forma de decirlo. Y yo creo que todavía es más que este gobierno, porque este modelo que este gobierno representa, lo que quieren es darle continuidad al... Es decir, yo digo, podrían asumir que después de Milei venga otro parecido. Lo que no quieren es efecto péndulo. Es decir, alguien que diga, bueno, no, esperá, esto que pasó vamos a dar marcha atrás porque no es bueno para la Argentina. Y esta apertura indiscriminada, no, porque no es buena para la Argentina. Y así de corrido, ¿no? Carlos, ¿qué tal? Sobre el tema Lamela, bueno, siguieron los repudios y demás, pero hay uno en particular que me interesó, lo firma la agrupación Mundo Sur, donde están Jorge Tayani y Rafael Bielsa como ex cancilleres, y hay varios ex embajadores, sobre todo analistas, académicos, hay también periodistas. ¿Por qué? Porque ellos enfatizan el repudio al injerencismo tan impresionante de Lamelas, pero sobre todo al silencio que avala por parte del gobierno. Es decir, no falta más repudiar esta actitud del gobierno tan de agachada, de ni siquiera, salvo lo que dijo Adorni, que es impresentable. No. Pero ¿y por qué va a repudiar el gobierno si están de acuerdo? Bueno, pero por un mínimo decoro de Estado Nacional, claro, yo te entiendo lo que vos apuntás, pero eso es lo más grave, me parece, lo que habría que repudiar, ¿no? La actitud de falta de respuesta a la naturaleza de un ataque. Hay que repudiar la falta de repudio. Sí. Bueno, es... No, hice un juego de palabras a propósito, pero sí. A ver, el gobierno, cuando en la Argentina votó, no me acuerdo qué cosa respecto de, creo que cuando fue lo de Cuba, ¿no? Que votó contra el bloqueo. Sí, efectivamente. Echó un montón de diplomáticos. Sí, en la época de Mondino todavía, sí. Claro. Sí. Así que, ¿por qué le sorprendería o le molestaría si lo que dice este candidato embajador está alineado con lo que este gobierno intenta hacer? Tal vez podríamos decir que prefiere en esta etapa no hablar de China, porque pasamos de que China era un horrible país comunista, degenerados y que yo cuanto más, a los chinos lo único que quieren es que los traten con respeto, algo por el estilo, porque en el medio hay, entre otras cosas, los famosos 15.000 millones que forman parte. Alguien dijo ayer o hoy, escuché, y me pareció buena la definición, de las reservas prestadas que la Argentina tiene, porque prácticamente reservas propias no tiene nada. Porque parte son esto de China y el resto son los préstamos del fondo. En realidad, si neteás, estamos en una situación dramática, ¿no?
Carlos, entonces se ve que eso lleva hasta a ser digerible el horrendo gobierno comunista chino. Y entonces por ahí no le guste o le haga un poco de molestia al gobierno que este señor abiertamente diga: queremos terminar con la presencia de China en la Argentina. Porque para eso, entre otras cosas, habría que pagarle los 15.000 millones de dólares. Digo, Sí, claro. Hablando de préstamos, el Fondo Monetario acaba de aprobar la revisión que hizo del acuerdo, los cumplimientos en todo caso de la Argentina, y saca la conclusión de dar luz verde. Dice, bueno, se le puede dar el desembolso de 2.000 millones de dólares a la Argentina, que no es un nuevo acuerdo, sino parte del acuerdo original. Lo que quiero preguntarte es, ¿qué implica este ok de parte del Fondo Monetario Internacional a la marcha de la economía argentina? Bueno, primero que es parte del acuerdo de los 20.000 millones, por lo tanto no hay ninguna sorpresa. Claro. Pero mira, yo te voy a mostrar una cosa. En el comunicado de este acuerdo, se matan en elogios. Hablan dice textual: la expansión económica ha continuado y la pobreza ha seguido disminuyendo. Argentina logró volver a los mercados internacionales de capital antes de lo previsto, etcétera, etcétera, etcétera. En esta misma semana apareció el reporte del fondo sobre el sector externo de los países miembros, y ahí habla de la Argentina. Y ahí dice que la Argentina, a pesar de los avances recientes, las vulnerabilidades externas siguen siendo elevadas y la posición de activos de reserva neta del Banco Central se mantiene críticamente baja. Y agrega: siguen siendo necesarias políticas macroeconómicas restrictivas para lograr una balanza comercial sólida y la acumulación de reservas. Es decir, es el mismo fondo desde otra oficina. Sí, claro. Pero es como decir, falta mucho, la verdad, están lejos de lo deseable, pero igual le damos la plata. Es una cosa extraña, ¿no? No es extraña. No es extraña, pero quiero decir, para el sentido común. Pero acordate que esto que molesta hoy tanto, que el señor Lamelas, candidato a embajador, diga que hay que darle sustentabilidad al gobierno y continuidad, no hace mucho la directora del Fondo Monetario dijo exactamente lo mismo. ¿Te acordás que después terminó reculando en chancleta, explicando que no era eso, se entendió mal lo que quiso decir y qué sé yo cuánto, porque recibió crítica de todos lados, porque salió a decir que había que hacer todo lo posible para que al gobierno le vaya bien en las elecciones? Lo dijo hace poquito, un par de meses que hizo esa declaración, así que no hay ninguna sorpresa. El fondo en general hace lo que dice el gobierno de Estados Unidos, y el gobierno de Estados Unidos claramente tiene una decisión de apoyar a uno de los socios más incondicionales que tiene a escala global. Digamos que todo lo que venimos comentando tiene que ver con lo mismo, tanto el comunicado de AmCham como esta aceptación del Fondo Monetario, ¿no? Y vos fijate que AmCham nunca dijo nada, por ejemplo, de los procesos que tiene el presidente de Estados Unidos, que son muchísimos, 20 y pico de procesos tiene abiertos, y no hablemos de este último que está dando vuelta de lo de Epstein y demás, pero tiene montones de causas abiertas, y a AmCham creo que nunca le preocupó eso al momento de opinar sobre la elección de Trump. Sí, o sobre la institucionalidad de los Estados Unidos, ¿no? O sobre la institucionalidad de los Estados Unidos, así es. Por lo tanto, está claro que son opiniones fuertemente contaminadas por intereses concretos. Tengo una pregunta más para hacerte y tiene que ver con la participación de Javier Milei mañana en la Sociedad Rural.
la apertura de la sociedad rural, que en realidad es el cierre, allí va a ser recibido y es un escenario extraño, particular, porque la sociedad rural o las principales entidades del campo que suelen reunirse ahí lo apoyan o comparten con él criterios ideológicos, pero al campo no le está yendo bien. Bueno, pero ese es el tema permanente de la frazada corta. Lo mismo le pasa a la UIA y a otras representaciones institucionales de la Argentina, que en general están de acuerdo con las políticas que lleva adelante este gobierno de desregulación, de eliminación del Estado, porque el objetivo declarado nunca tan claramente que es que el Estado desaparezca y deje todo en manos del mercado, pero después, como particularmente algunos se sienten afectados, no pueden dejar de señalar su queja, ¿no? Yo daba el ejemplo ayer, creo, ¿no? Cuando hablaba, lo explicaba tomando, por ejemplo, el tema de las fábricas de neumáticos. Sí. En Argentina hay 4 o 5. Una sola protestó cuando se abrió la importación. ¿Cuál fue? La Nacional, la que no tiene la posibilidad de traer sus productos del exterior y reemplazar a la producción local. Claro. Las otras están felices y aplauden, porque en definitiva les sale más barato. Sí, no gastan en salarios. De escala. Claro. Si tienen que cerrar la planta acá, la cierran y traen las cubiertas que fabrican en otros lados. Sí, sí, es cierto. Entonces, lo de la UIA, que tendría que ponerse al frente de ese reclamo, o por ejemplo lo que está pasando con la industria textil, que bueno, en el caso de la industria textil, que es importante a nivel nacional, sí se conocen y están saliendo los distintos representantes a hablar de una situación terrible, sector, ¿no? Claro, porque ahí tenés otra vez a los que le afecta la apertura de las importaciones, hasta el límite de que los ponen en situación de riesgo de subsistencia, desde luego que protestan. Los otros festejan. Pero bueno, esto es así. Todas las políticas tienen beneficiarios y víctimas o perjudicados. Entonces, si el tipo de cambio está atrasado, a los que quieren irse al exterior les resulta una fiesta. Claro. Y sin embargo a los que viven del turismo local les resulta una desgracia. Para decir un ejemplo, lo mismo podríamos decir de cualquiera de los rubros, que el atraso cambiario combinado con la apertura de las importaciones produce con la entrada de productos importados, que no estás en una etapa de pico de consumo que decís traes importado porque la producción local no alcanza a satisfacer la demanda. Estás en una caída de demanda combinada con una apertura de la importación por la combinación del tipo de cambio y las desregulaciones. Sí, una fórmula letal. Claro. Sí, para la industria nacional, que después tarda años y años en recuperarse, ¿no? Con las máquinas apagadas en un porcentaje cada vez mayor, etcétera. Yo me cansé de decir eso en los 90 y en cada una de las etapas que tuvimos del mismo tipo y durante la época del macrismo y demás. Y siempre uso una figura fácil de entender. ¿Viste cuando ves la foto que derrumban un edificio? Sí. 1 minuto demora. Claro. Porque lo implosionan y se cae todo dramáticamente las Torres Gemelas. Pero yo digo cuando se hace con un fin de hacer en su lugar otro edificio. Lo implosiona y el edificio se viene abajo. Eso demora 1 minuto, 2 minutos. Después están 2 años en hacer el edificio nuevo. Bueno, eso pasa con todas las actividades. Cuando vos, y más en estas etapas de tan acelerado proceso de revolución tecnológica, científica, pero tecnológica en gran escala. Entonces, cuando vos, una empresa se discontinúa,
se desactualiza, volver a empezar no es solo las máquinas, los que tienen que manejar las máquinas perdieron actualidad. Claro, el mismo oficio de los laburantes. El oficio cambió, sí. Claro, y no evolucionó al ritmo de la evolución de la tecnología. Así es. Entonces, todo eso después es gravísimo. Carlos, pero bueno. Sí, déjame una pregunta por el tema del funcionamiento del Congreso. Se está preparando desde la oposición una sesión que no sé si tiene fecha o todavía está en veremos, entendiendo que la Libertad Avanza quiere postergar todo lo que se pueda el funcionamiento del Congreso. Y ¿no? La sesión que se está preparando, hay un problema real que hay que entender y que yo te lo voy a decir y algunos podrán decir, pero con los problemas que hay. Los diputados y diputadas y los senadores y senadoras son personas que, entre otras cosas, también tienen familias, tienen hijos, nietos. En este periodo de vacaciones, algunos han hecho planes, han comprado, reservado cosas y demás, y entonces asegurar, cuando vos estás peleando por un quórum que va a estar peleado 1 a 1, se hace muy difícil. Por lo tanto, te digo porque desde el bloque nuestro, que es donde menos problemas hay, porque hay una actitud más militante, diríamos, y de asumirlo, y bueno, hay que estar, pero no hay manera de lograr que antes de la semana de agosto, creo que, no sé, que cae miércoles 6 o 4, no me acuerdo que cae, 6 creo, me parece que antes de esa fecha cae 6. No hay posibilidades. Claro. Creo que en realidad es no el miércoles que viene, sino el otro, en el que creo que finalmente sí habrá esa sesión. Pero además ten en cuenta que el presidente todavía no vetó, está jugando con los tiempos, es decir, el Senado demoró todo lo que pudo, los tiempos legales, para mandarle al presidente la ley aprobada, sancionada, y el presidente tiene otra vez 10 días hábiles para vetar, y lo han dicho públicamente, que iban a estirarlo todo lo que pueden. Así es, sí, claro. Entonces, hasta que no vete, no se puede tratar el veto. No, está claro, eso está claro. Bueno, te digo porque a veces dice, hay que hacer una sesión pero no, todavía no vetó. No, está bien, claro, por supuesto, está bien el planteo. Bueno, Carlos, buen fin de semana, aunque nosotros nos vemos mañana en otro espacio. Mañana nos vemos en otro escenario y nos vemos además personalmente. Así es. Carlos, un abrazo grande. Abrazo a vos y a todo el equipo y a los que nos escuchan. Bueno, muchísimas gracias. Carlos Heller. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? am530somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. Teresa Parodi presenta Cantar con Todos. Nunca para de escuchar cantor como ese, llámame del mejor, qué maravilla. Recreará temas de su inmensa obra, presentará nuevas composiciones y compartirá escena con otros artistas que admira. Una cita que invita al encuentro y a la comunión. Viernes 1 y 8 de agosto a la hora 21 en Hasta Trilce. Masa 177 Almagro. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Jueguen. Invita AM530. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Irse a la banquina no es necesariamente algo malo. Los viernes a las 21,
AM530 busca otros caminos. La Banquina. Entrevistas, recomendaciones, nuevas tendencias y una agenda federal. Los viernes de 21 a 23, La Banquina. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. AM530 tiene memoria. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Por eso apuntan a que cuando esto se caiga después de las elecciones, no haya una alternativa organizada en el país, no haya liderazgos que puedan conducir un proceso político que va a ser difícil y que requiere patriotismo y también coraje para plantarse frente a los que hay que decirle que no, hay que decirle que no. Somos radio. Somos comunidad. Patriotismo y también coraje. Cristina Libre. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Ideas que vuelvan. Luchar, vencer, caerse, levantarse, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino. Para eso estamos. Que vuelvan las ideas. ¿Qué es esto? Está bien que nosotros discutimos, intercambiamos duramente al aire, pero tampoco para ponernos titanes en el ring. ¿Esto quién lo trajo? ¿Y quién va a ser? Puede traer estas cosas yo. Mariano Hamilton, a ver. Es el columnista de deporte. Sí. Bueno, ¿esto es un deporte? ¿El catch? ¿El catch es un deporte? Era un deporte, la lucha libre. Esto no es catch, es lucha libre. ¿Cuál es la diferencia? No, El lucha catch, libre no lucha es. libre es un deporte. Pero esto está arreglado. Catch es joda. Perdón, déjeme. Catch es joda, lucha libre es un Déjeme deporte. decirle a Mariano, lamento comunicarte que Titanes en el Ring estaba arreglado. Bueno, ponele. ¿Por qué traigo esto? Porque ayer murió Hulk Hogan, un luchador muy conocido en Estados Unidos, una especie de Martín Caradagian,
que en la década del 80 y del 90 popularizó mucho la lucha libre en Estados Unidos. Vieron que hay algunos siempre en algún momento vio algún espectáculo de lucha libre en Estados Unidos, todo disfrazado. Sí, está esa categoría, la WWE, que no sé bien qué quiere decir. No, pero no estamos hablando de otra cosa, estamos hablando del catch. Bien. Explica bien la diferencia. Bueno, el catch es una especie de show que está como más acordado, y la lucha libre es algo que ocurre en Juegos Olímpicos, es una especialidad olímpica. Claro, pero esto de la WWE, ¿qué es? No tengo ni la más remota idea. No, es catch igual que Titanes en el Ring. Bueno, ponele. Entonces, vamos como nos metimos con Terry Bollea, así se llamaba este muchacho, Hulk Hogan. Vamos a hablar del catch en la Argentina o de lo que ocurrió en la Argentina durante muchos años con este personaje llamado Martín Caradagian, que tenía una canción alusiva a él mismo. Ahí estamos viendo una foto. Número 9. En la número Martín 9. Es el titán de Titanes en el Ring. Exactamente. Acá la tenemos. Esta es la canción de Martín. Vamos a dejarla de fondo mientras vamos contando un poco qué fue de este señor que nació en la Argentina, porque todos muchos piensan que Caradagian era armenio. No, era argentino, nació el 30 de abril del 22, murió el 27 de agosto de 1991, a los 69 años, por diabetes. Ya había perdido hacía 4 años una pierna, justamente por la misma afección. Pero bueno, este señor Martín Caradagian se hizo famoso allá por la década del 40, cuando él empieza a despegarse en la lucha libre. En ese momento la lucha libre, luego fue porque había espectáculos extraordinarios en el Luna Park repleto de gente que iba a ver, de adultos que iban a ver la lucha libre. El personaje que llevaba adelante esto llamaba el Hombre Montaña, un tal Iván Seliniak. El Hombre Montaña fue el que formó a Martín Caradagian como luchador. ¿Me ibas a decir algo? No, que déjame decirle a los oyentes, quien nos quiera ver por YouTube, estamos compartiendo fotos muy impresionantes en este momento a un Martín Caradagian bastante joven, digamos, todavía en su plenitud, ¿no? Claro. Bueno, entonces decía, el Hombre Montaña fue el que lo introduce o que lo acepta. Él fue muchas veces a verlo al Hombre Montaña en su casa para que lo aceptara en su troupe, en su show de lucha libre, y el Hombre Montaña no le daba bola porque era un enano de 1,65 m, Caradagian. Claro, era muy peticito. Entonces el Hombre Montaña, que era el Hombre Montaña, justamente, más de 1,90 m. No le decían el Hombre Montaña justamente por otras razones. Claro. Pero un día, ¿qué hizo Caradagian? Agarró vino con 2 reses arriba de la espalda, con 2 medias reses arriba de la espalda, y ahí el Hombre Montaña dijo, bueno, este tiene mucha polenta, este va para adelante, y ahí fue cuando lo contrata. Él está ahí en la década del 40, varias veces con el Hombre Montaña desarrollando peleas ahí en el Luna Park, veladas que se hacían en el Luna Park, cuando hacía una de boxeo, otra de lucha libre, boxeo, lucha libre, hasta que empieza a decaer esto, y en el año, ¿cuándo es? Cuando él se enfrenta con el Mono Gatica. Él hace el 17 de agosto de 1957, él toma la decisión de levantar un poquitito, de poner más el show en primer lugar. Ponerle pimienta. Y enfrenta al Mono Gatica, que recién se había retirado, en el estadio de San Lorenzo, con una venta de entradas descomunal. Me imagino. Vendieron todas las entradas de la cancha, pero el día que se realizó el combate lloraban o llovía. Entonces, como llovía, fue mucha menos gente de la que se esperaba, más allá de que el bordero había sido extraordinario, de que la cantidad de entradas había sido agotada. Bueno, la cuestión es que en la pelea, Gatica se la tomó en serio y lo recontracagó a trompadas a Martín Caradagian. Pero pregunto, no sé si está la información, ¿cómo golpear. Peleaban? No, era una pelea de catch, una pelea de una lucha libre, pero también hay golpes. Claro, una lucha libre con golpes de boxeo. El catch tiene golpes, la lucha libre no, en la lucha libre vos no podés golpear, el catch sí podés golpear. Claro, vale todo, medio vale todo. Vale todo. Caradagian tenía un golpe famoso que era el cortito. El cortito, exactamente. Sí. Bueno, la cuestión es que Gatica con Martín Caradagian tienen este combate y Gatica le pegó duro a Martín Caradagian. Martín Caradagian le decía por lo bajo, pará loco, pará, no me pegue más. Que esto se enjoda. Claro, que esto se enjoda, hasta que en un momento se pudrió y le hizo una llave en una pierna, se la fracturó, y esto fue lo que le produjo la renguera hasta el fin de sus días al Mono Gatica. Mirá vos. Eso ocurrió en la pelea que tuvo con Martín Caradagian. Martín Caradagian siguió moviéndose por estos contornos extraños y poco nítidos del show del espectáculo.
era famoso, no era una persona desconocida, entonces eso lo catapultó para filmar la película Reencuentro con la Gloria de 1947 y después para una película que hizo con el Capitán Piluso, que era los comienzos de Olmedo en la televisión, hizo las aventuras del Capitán Piluso en el Castillo del Terror. A partir de eso él dice, yo para poder trascender tengo que entrar en la tele. Entonces, ¿qué hace? Le propone a Romay hacer una pelea con el Capitán Piluso y hacer una pelea en el Luna Park contra el Capitán Piluso, era la pelea del siglo. Esto ocurrió en 1961, gana Piluso esa pelea, y a partir de ahí, Romay, 4 meses después, lo pone en el aire con los famosos Titanes en el Ring, que comienzan con personajes como el Mercenario Joe, el Caballero Rojo, Rubén Peuchel, Pepino el Payaso. Eran todos personajes que estaban, porque él que identifica que el público para el que podía trabajar era para los niños. Para los pibes. No podía, claro. Que el público adulto ya no iba a comprar ese producto. Y entonces, por ejemplo... ¿Eso lo identifica Caradagian o Romay? Esto lo identifica Caradagian. Caradagian, que no era ningún boludo, sabía muy bien cómo hacer. Y entonces pone, por ejemplo, un personaje que era el Mercenario Joe, que es el Audio 7. Este está inspirado en el Che Guevara, aunque a usted le parezca mentira. No te puedo creer. Le dice, primero, le dice mercenario, no te quiere ni tu madre ni tu padre. Bueno, no era precisamente Gramsci. No. ¿Qué esperabas? No era Bertrand Russell. No tenía idea que estaba inspirado en el Che. Después tenía otros personajes que era, por ejemplo, Pepino el Payaso. También tenía la momia. De la momia me acuerdo, claro. Luchador sordomudo. Que tenía su música, miren lo que era, tétrica. La momia. Escuchen el silencio que se hace ahora. Pero escuchen este silencio. Esto es inaudito en la televisión argentina hoy. Ahí vemos al Mercenario Joe con Joe Galera. Sí, con su boina, ¿no? Joe Galera. Vamos a ver, ¿quién era Joe Galera? Era el secretario de Martín Caradagian. Porque Martín Caradagian lo que hacía era encontraba personajes todo el tiempo. Por ejemplo, un día se lesiona gravemente uno de los muchachos que trabajaban en la troupe y entonces necesitaban hielo para poder bajarle la inflamación. Entonces van a pedir hielo, va un tipo a comprar hielo, un asistente, el asistente empieza a recorrer los pasillos del canal, se pierde y entra al estadio con una barra de hielo. Ahí quedó el personaje. Exactamente, entonces entra y apareció esto. Porque Martín Caradagian ve desde afuera que los chicos se acercaban a rodear al chico y tocaban la barra de hielo. Entonces le dice, pará, volvé. Y le dice, entrá de vuelta y da otra vuelta alrededor del ring. Y el tipo va a dar otra vuelta y los chicos otra vez se volvían locos. Y entonces inventa esta canción. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Nunca se supo por qué el hombre de la barra de hielo daba vuelta alrededor del... Y le pregunta, ¿a dónde vas? Es que ocurrían esas cosas. Uno miraba y había como que tener mucha visión periférica para ver todo lo que pasaba alrededor. Otro de los personajes que había era la viudita de las flores rojas, la viudita misteriosa. Esta es la voz de Martín Caradagian. Esto estaba en el disco de los Titanes en el Ring. Claro. El Casto Martín. Escuchen. Para ver a Martín nuestro titán.
Y algo genial, que es que a todos nosotros que no tenemos la misma edad, nos remite a nuestra infancia. Obvio. Y a los oyentes, algo a los más jóvenes, también se están acordando, porque ¿cuántos años duró todo esto? Esto duró desde 1961 hasta 1991. 30 años. Duró 30 años con algunas interrupciones, pero hasta que muere Martín Carrasquian. Después trató la hija, trató de seguir con la cuestión, pero la cuestión se fue Faltaba perdiendo. el carisma, claro. Escuchá esto. Este era el campeón nacional argentino de lucha libre o de catch, Rubén Peuchele. Tenía su propia canción, El Ancho. Escuchá la música. ¿De qué? ¿Juanfer? No, ahora, escuchá ahora. Campeón argentino. Muy bien. Ojo con esta, ¿eh? Es extraordinario. Está muy bien. Y sí, el bombo, ¿no? El bombo. No, es tremendo. Digo, está bien, podemos decir cualquier cosa esto, pero el tipo reivindicaba a las minorías, tenía el indio Comanche, tenía, de verdad lo digo, tenía Ulises el griego, tenía el coreano Zoom. Vos decís que es una reivindicación, ¿no? Yo lo digo, al tipo le salía, por alguna razón le salían estas cosas, pero era Ulises el griego, el coreano Zoom, Miguel Ángel, creo que era el español, el campeón español, ¿cómo José era? Luis. José Luis. Bueno, tenía Mr. Chile. José Luis, tenía Mr. Chile, tenía Gengis Khan. Gengis Khan. Tenía el vasco Guipuzcoa. Me parece, ese no me acuerdo. El vasco Guipuzcoa, Tufi Memé. Tenía un árabe, llega al desierto. Ararat. El armenio Ararat. Llega del desierto, trae mucha arena, Tufi Memé, Tufi. Trae mucha arena. Te juro, era así, de verdad. Increíble. Mirá, esta era la de Pepino, porque él también ponía lo que decía a payasos, porque quería que los chicos se identificaran con el programa. Además, los chicos se identificaban. Los colores que había cuando vos ibas. Yo fui a ver Titanes en la Reina, Canal 11. Ah, bueno, era hubiéramos espectacular. empezado por ahí. O sea, los colores, todo era como un mundo de colores. Sí, claro, era como un circo. Claro, era un circo, exactamente. Vos lo acabas de ver. Era como una cosa circense. Pepino, cuando lucha es muy correcto. Bueno, Pepino siempre la pasaba mal en las peleas. Entonces, cuando la pasaba mal, siempre los chicos empezaban a gritar, ¡super pibe! ¡Super pibe! Entonces aparecía un representante de la platea niña, de los niños, y entraba el super pibe a defender a Pepino, a rescatar a Pepino. Muy bueno. Estaba todo montado con un nivel de precisión extraordinario. Y Mariano, un paréntesis para el rol que cumplían los referees. Sí, ¿no? William Bull era el más famoso. William Bull era el más famoso. Hay muchas curiosidades. Por ejemplo, la momia al principio era mala, después pasó a ser buena. Caradagian era malo, claro, y pasó a ser bueno. Hay una generación de gente que no recuerda el Caradagian malo. Yo lo recuerdo. En mi generación ya era bueno. Claro, lo mismo la momia. Caradagian era malísimo. Claro. Tenemos el show que se hizo en el Luna Park, en donde él descubre el punto débil de la momia. No sé si recuerdan, que era el golpe en la espalda. Y en ese momento la momia empezaba a hacer así. Porque la momia era invencible, la momia te estrangulaba. Era invencible, sí. Después llegó el androide, ya en la etapa medio final. El androide, pero tiene un antecedente. Que creo que le ganaba, el androide. Porque ¿qué hizo este tipo también? Introduce las marcas dentro del show. Por ejemplo, había un yogur que se llamaba Yolanka. Entonces, no solo introduce a un personaje que se llama Yolanka, sino que era un extraterrestre que bajaba en una nave espacial. Te explotaba la cabeza, ¿eh? Te explotaba la cabeza. Sí, en el medio del estudio salía una nave espacial que bajaba tirando colores y bajaba en el ring, y de adentro salía un personaje, un extraterrestre, marciano, claro. Un extraterrestre que se llamaba Yolanka. Después genial. Introdujo un pibe que se llama un corredor de autos que se llama STP, que también es una marca de aceite. Sí, entonces, claro. o de no sé si lubricantes o de aceite, bueno, no importa. Lo que digo es, el tipo, mira, acá las escenas que estamos viendo son extraordinarias. Eso es el Luna Park. Ahí la tenemos a la momia, ¿ves? Ahora mira, ahí le pegan la espalda. Ahí, ¿ves? Sí. Ese es el golpe que enloquecía a la momia, que se descubre en este espectacular show que es en el Luna Park. Hasta ese momento nadie sabía que ese era el punto débil de la momia. Lo descubre el gran Martín Caradagian. Parece muy que estoy creyéndomelo todo. Bueno, Mariano. Muy bueno, Mariano, esto que nos trajiste. Vamos a entregarle a Resti a su héroe. Para vos, Resti, nos vamos de este momento lúdico con el Caballero Rojo.
Impresionante lo que nos trajo Mariano. Bueno, por supuesto las redes explotaron. ¿Ustedes creen que están preguntando sobre la economía, la alta política? No, al contrario. Están disfrutando de lo que trajo Mariano. Leo algunos mensajes. La Valleja Blues Band, así se autodenomina, dice: aguante Mr. Moto. Totalmente. No me acuerdo. Sí, Mr. Moto. Llegaba rodeado de chicas. Moto, claro, sí. Yo voy a ir referenciando porque me lo acuerdo perfectamente. Bueno, a ver, el Gitano Ivanov, dice Raúl de Córdoba. Sí, el Gitano Ivanov, otra de las minorías. Volvemos acá, esto, perdón, ¿no? Pero lo dijeron ya un par. Dice, ¿el Caballero Rojo era el diputado Imbeloni? Eso, había un se mito decía eso. Eso. Había un mito. También decían eso. Que era el de la momia. También que era Peuchele, y también que era Peuchele, que era el de la momia. Se decía algo de Imbeloni, pero nunca fue confirmado. Una especie sin sustento real. Bueno, acá Mario Rentería dice: los agarré empezados, gracias por Titanes en el Ring. Soy del 64, existió un profe de Titanes, te daban el papel en las roticerías. Ah, ya tanto, esa me la perdí. No sé a qué se refiere exactamente. No, debía haber un personaje que era el profe de Titanes. Por supuesto, hay uno que nos dice: che, no hay noticias, están boludeando con Titanes. Un poquitito nos podemos. Un abrazo. Algún día nos podemos reír, ¿no? Un abrazo. Algún día podemos. Mirá esta. O siempre vamos a estar enojados. Mirá este personaje. Tenenbaum. El gitano. No, Tenenbaum, el campeón de Israel. Ah, tenés razón. El abuelo de Ernesto. El abuelo de Ernesto, sí. Después se quedó sin laburo, tuvo que conducir un programa de radio, ¿no? Pero acá. El presidente que tenemos bien podría haber sido un personaje, ¿no? Totalmente. Bueno, rey de los malos. Era muy parecido a Hippie Hair. Hippie Hair. Yo le veo cara de personaje. Acá hay uno que me da la razón. Mirá, tiene razón Luispa. Hulk Hogan era figura de World Wrestling Entertainment, que es WWE. Disculpen, che. Los hice divertir durante 10 minutos, sí, pero la pifié en una. Siguen llegando mensajes. Se olvidaron de David el Pastor. Bueno, hay bien. Hay muchos más. El hombre invisible. Había un montón de personajes, un montón. A ver si puedo. Acá dice uno: muchachos, yo hice lucha en el Club Atlético San Lorenzo de Almagro con el Pibe 10. Claro, el Pibe 10, ahí está, muy bien. Bueno, tenés Ararat, lo habíamos mencionado. Don Quijote y Sancho Panza. Don Quijote y Sancho Panza, era buenísimo. El Tano, ¿cómo se llamaba? ¿Lo nombrás al Tano? Había un Tano, que era muy amigo de Caradagian, muy amigo. El Tano era... Mirá, acá tiran otra. Benito Durante. Exacto. Lleva al mundo por delante. Benito Durante. Lleva al mundo por delante. ¿Y el Beatle Jean-Pierre lo ubican? Sí, también lo ubico. La momia negra, además de la momia blanca. Más moderna. Benito Durante, de puro caradura, inventó la quebradura. Acá nos dice que dijo el profe de Titanes, en realidad quiso decir que había un pro de Titanes. Sí. Era un pro de Yolanka. El de Yolanka. Mario, ahí aclaramos. Exactamente, era el de Yolanka. Sí, bien, señor. Bien. Bueno, y siguen. Tufi Memé. Tufi Memé lo nombramos. Viene del desierto, trae mucha arena. Tufi Memé, Tufi. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo?
¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Este sábado 26 de julio, 100 diarios y minutos contados hacen sus programas desde el Pulqui Bar. Amado Vudú y Camilo García te invitan a ser parte de su equipo. Este sábado 26, venite al Pulqui Bar, Entre Ríos 484, Capital. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Este invierno viví unas vacaciones divertidas en toda la provincia. Del sábado 19 de julio al domingo 3 de agosto. Disfruté de actividades para infancias, adolescentes y jóvenes. Con entrada libre y gratuita, te esperamos en cada región cultural. Música, teatro, videojuegos, cine, circo, kermés, magia, títeres, libros, freestyle, talleres y mucho más. Divertite y pasala bien con amigos, en familia, en tu barrio, en comunidad. Busca todas las actividades en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. ...17 y 25 minutos, 13 grados 8 la temperatura. Bueno, y decíamos hace un ratito en la charla con Carlos Heller, mañana es el turno de la presencia de Javier Milei, del presidente Javier Milei, en la sociedad rural, en el predio de la sociedad rural. Es la apertura formal, más allá de que en realidad está cerrando la feria, pero siempre se la conoció o se la presenta como la apertura. Y para conocer un poco más sobre la situación del campo en general, los reclamos, en un contexto en el que se habla de posibles anuncios mañana, por ejemplo, esto no está confirmado, la posibilidad de la baja de retenciones en la carne. Estamos en comunicación y le agradecemos mucho Omar Príncipe. Él es dirigente de Bases Federadas, que es una de las organizaciones de productores agropecuarios que en realidad reivindica la tradición de lucha histórica de la Federación Agraria, federación de la cual además Omar Príncipe fue presidente hace algunos años. ¿Qué tal, Omar? Luis Pablo Giniger, Mariano Hamilton y Néstor Restivo te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Luis Pablo, Mariano, Néstor, un gusto hablar con ustedes. Gracias por el llamado. El gusto es nuestro, Omar, gracias por atendernos. Bueno, te decía, mañana muy probablemente las entidades del campo, fundamentalmente la sociedad rural, pero quienes estén allí presentes, le reclamen al presidente Javier Milei la baja de retenciones, en un contexto en el cual la realidad del campo, como hemos hablado en otras oportunidades, es muy diversa, ¿no? Está la realidad de los grandes, los pequeños y los medianos, ¿no? Quiero pedirte, bueno, ¿cuál es la caracterización que haces vos del momento actual del campo y en todo caso, cuáles deberían ser los reclamos al presidente Milei en un día como el de mañana? Bueno, mira, en el día de mañana nosotros siempre decimos que la tribuna de ahí de la sociedad rural no es la representación de todo el sector agropecuario, es la representación de intereses de un sector determinado y por supuesto que generalmente lo que se anuncia o no se anuncia ahí, o la agenda de ese día está por lo menos muy limitada a ese sector minoritario, pero con mucho poder político, ¿cierto? Pero lo más importante de la pregunta es lo que vos me decís, mirá, ¿cuál es la situación del sector? Y está muy complejo, muy complicado, especialmente los pequeños y medianos productores, las pymes, todas las economías regionales como por ahí se determinan
las distintas productividades de la Argentina están pasándolo muy mal. Todas las medidas que ha tomado el gobierno nacional en estos 18 meses de gobierno han sido para romper el modelo productivo tal cual lo teníamos o lo conocemos en la Argentina. Y nosotros como base federada lo hemos venido pronunciando, lo hemos denunciado, y eso tendría que ser un poco la agenda. Mirá, la agenda del sector agropecuario sería lo primero, que es la frutilla del postre, digamos, la medida que ha tomado el gobierno en estos últimos días es defender al INTA y tal cual lo teníamos, con su autarquía, con su independencia, con todos los laburantes y los profesionales que están adentro, y eso sería lo más importante de la agenda de mañana, y además revertir todo este proceso en donde se fue desarmando y desarticulando todas las herramientas que teníamos los pequeños y medianos productores, el movimiento cooperativo en la Argentina. Te hablo del ININ, que se desarmó, se desguazó, el Instituto Nacional de la Yerba Mate, ¿no? Me refiero a la ley ovina, al fondo algodonero, a la ley o a los fondos vitivinícolas. Bueno, podemos enumerar realmente, claro. Es tan grande el desastre que ha hecho con distintas medidas el gobierno nacional que a eso hay que sumarle que ni siquiera producciones como la soja, que son lo más competitivo que tiene la Argentina, es rentable si no tenés escala. Omar, qué interesante que hayas traído a cuento lo del INTA, ¿no? Y quiero preguntarte o pedirte en todo caso que expliques por qué, ¿no? Para quienes no conocemos tanto del trabajo del INTA y su vínculo con los pequeños y los medianos productores, ¿por qué es tan importante el INTA y cuáles son las consecuencias de esta suerte de disolución que está llevando adelante el gobierno nacional? Primero porque es falso que el INTA le cueste dinero al Estado, ¿no? Porque tiene y segundo que está creado por ley, es una ley que el INTA es un orgullo de trabajo, de eficacia, de articular con las universidades, con toda la ciencia, la tecnología, con las provincias. El INTA es responsable de más de 1000 genomas, de más de 1000 investigaciones genéticas en semilla en toda la Argentina. Podemos enumerar, el INTA es lo que permite la eficiencia, el uso de la nueva tecnología para todos los productores agropecuarios. Te doy algunos ejemplos porque hay que poner ejemplos concretos. El INTA es el responsable de haber creado una semilla genéticamente resistente al picudo de algodón en el Chaco. Una cosa que... Sí, algo concreto, claro. Algo concreto que eso termina siendo eficiencia más productividad para toda la Argentina. El INTA Marco Juárez de Córdoba, por ejemplo, es el responsable de toda la genética y de la producción de cerdos en la Argentina, que se ha desarrollado en los últimos 25 años bajo este trabajo, bajo esta articulación del INTA Marco Juárez. ¿Qué impacto puede tener, si es que llega a anunciarlo, ¿no? Pero qué impacto puede tener un anuncio como el de la baja de las retenciones de la carne en la realidad del conjunto de los productores agropecuarios? Mirá, no sé, tendría que ver cuál es el anuncio, qué alcance. Si lo que se habla por ahí que es un anuncio para la exportación de los gordos, ¿no? Como se habla de los animales pesados, exportación, seguramente tiene un impacto positivo para todos aquellos productores en esa categoría, que son también un sector minoritario. Puede ser bueno para las divisas de la Argentina, eso no hay que negarlo, pero en sí no va a cambiar este modelo de concentración, y un modelo en donde el sector ganadero está cada vez más concentrado, sin financiamiento, sin posibilidades de crecimiento, y en donde, hasta los más férreos defensores de este modelo están planteando de que se bajó las 50 millones de cabezas en la Argentina, producto de que se están vendiendo las vacas madres y las hembras que van a ser madres dentro de 1 o 2 años. Esto es justamente por un proceso en donde los números no dan ni siquiera a gran escala.
Omar, estamos hablando con Omar Príncipe, él es productor agropecuario, fue presidente de la Federación Agraria e integra, como decía, Bases Federadas, un espacio que reivindica las luchas y los orígenes de la Federación Agraria, pero corregime si me equivoco, Omar, pero desde afuera, digamos, o en paralelo a lo que es actualmente la Federación Agraria. Y con esto quiero preguntarte, ¿qué está pasando hoy con los pequeños y medianos productores en términos organizativos, ¿no? ¿Por dónde pasa el reclamo? ¿Cómo están viendo a las famosas entidades de la mesa de enlace? Y bueno, a partir de esto, ¿qué es lo que se puede pensar en relación a los próximos tiempos en cuanto a organización desde el campo? Mirá, nosotros como hace ya muchos años que no vemos a la mesa de enlace como la representación de los pequeños y medianos productores, no representan ni siguen los intereses de los pequeños y medianos productores, mientras estuvimos, porque venimos todos de dirigentes de la Federación Agraria Argentina, cooperativas que nacimos de la Federación Agraria Argentina, pero hace ya, en el caso nuestro, un par de años que nos constituimos con personería jurídica, con una nueva organización Bases Federadas, porque creemos que en el campo, en el sector agropecuario, es necesario cambiar el modelo, un modelo en donde se haga centro en el sujeto agrario que hay que conservar, que es el pequeño y mediano chacarero, el pequeño y mediano productor, que está siendo desplazado por las empresas, está siendo desplazado por los fideicomisos, por los pools de siembra, por los sectores que ingresan del sistema financiero, están ingresando con dinero y que, ocupan el lugar que ocupábamos los chacareros hasta hace muy poco. Pero por eso pensamos de que las políticas tienen que ser diferenciadas, tienen que ser políticas segmentadas, políticas que desde lo impositivo, cuando hablamos de las retenciones, decimos, necesitamos que las retenciones, mientras existan, sean tengan una progresividad, tengan una segmentación. No puede ser que a un grupo de un fideicomiso que tiene 200 o 300.000 hectáreas en la Argentina, cosa increíble, digamos, una cosa que no se puede creer que se haya llegado a ese lugar, tengan las mismas retenciones o tengan el mismo comportamiento en el Estado que un chacarero de 200 hectáreas o de 50 hectáreas. Digo, es una cosa que desde lo lógico se tendría que pensar, y sin embargo, por eso digo, la mesa de enlace sigue pidiendo retenciones cero para todo el mundo igual. Imagínate que un fideicomiso que trabaja 100.000 hectáreas, le bajás las retenciones a cero, el desplazamiento que habría en forma automática a los pequeños chacareros que todavía estamos, sería, de un día para el otro. Claro. Omar, ¿cómo te va? Hamilton te saluda. Hola, Hamilton. Hola, Mariano. La consulta que te quiero hacer es, desde 2007, cuando fue el conflicto del campo, en donde la mayoría de los argentinos, entre ellos me incluyo, nos enteramos del asunto de las retenciones y toda esta problemática que había del campo, se viene pidiendo lo mismo, que es una segmentación de las retenciones, que no sea igual para los grandes productores como para los pequeños productores. ¿Existe una posibilidad de que esto efectivamente ocurra en la Argentina? ¿O seguimos como declamando algo que es imposible de que suceda? No, Mariano, mirá, de hecho existieron dos momentos en que se hicieron las segmentaciones. No quiero ser autorreferencial, digo, pero... Celo tranquilamente. Pero porque viene el caso, digo, la pregunta de Mariano, en el 2014, cuando yo era presidente de Federación Agraria Argentina, en ese momento nosotros planteábamos que la agenda de la Federación Agraria tenía que ser individual, tenía que ser independiente de la mesa de enlace, y gestionamos en ese momento una segmentación de retenciones. El ministro era Axel Kicillof, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, la presidenta era Cristina. Digo, más allá de quién eran los presidentes, sí pudimos demostrar que se llegó a una devolución de retenciones que, mirá, te doy la cifra, eran cerca de 300 millones de dólares que llegaron, se le devolvieron retenciones a más de 56.000 pequeños y medianos productores. Eso fue una experiencia totalmente válida, totalmente, digamos, muy buena, que le llegaban al CBU, digamos, al CBU de cada productor en su caja de ahorro. Una experiencia que no olvidaron los grandes productores, ¿no? Y que por eso odian a Cristina y Axel.
Pero bueno, por supuesto que teníamos un costo porque muchos dirigentes decían, bueno, no hay que gestionar, porque el gobierno era un gobierno que no era conveniente. Claro. Pero después también hubo una experiencia con el gobierno de Alberto, en el primer año del gobierno de Alberto, que quedó con muchas deudas. Digo, esto fue una experiencia que en la ley, ¿se acuerdan la ley de emergencia que sacó el gobierno de Alberto en el primer año? En esa ley pudimos incorporar una segmentación de retenciones que ahí no fue del todo bien trabajada, y solamente fue un pago de una sola vez y no se terminó de concretar bien, y eso sí, por ahí lo utilizan mucho para decir, mirá, se devuelve mal, el Estado no sabe, no es eficiente, viste, te prometen una cosa y después no te cumplen. Bueno, esas son cosas que hay que digamos, mejorar, pero no quita, digamos, que haya habido una experiencia que no terminó a lo mejor de la mejor manera, no quita de que la herramienta es totalmente válida. Claro. Y factible, no solo válida. Factible, claro. No, Mariano y Luis Pablo, no, además es totalmente necesaria. Claro. Es necesaria porque, mirá, en la Argentina nosotros siempre decimos este famoso 80-20, que cada vez es más, digamos, esos porcentajes ya nos quedaron digamos, viejos, ¿no? Nos quedaron antiguos, pero los últimos datos que tenemos es que 3.500 empresas, no son más productores agropecuarios, 3.500 empresas producen el 80% de la soja en la Argentina. Digamos, ese es el desplazamiento de las empresas, de los fideicomisos, en lugar de los productores agropecuarios. Claro, en lugar de los productores en sí, claro. Mira, y el gobierno promociona esto con esta ley de blanqueo, que ahora se puede poner dólares en cualquier, digamos, nadie le dice de dónde nadie le pregunta de dónde viene. Nos está pasando a nosotros acá en nuestro pueblo. Yo recorro los campos, recorro los vecinos, recorro las cooperativas, ¿y qué aparecen? Estos fideicomisos vienen con dinero, con dólares, y pagan, empiezan a levantar 1 o 2 quintales más el alquiler, lo que antes se pagaba 18 quintales por hectárea de soja, ¿no? De alquiler, ahora pagan 20, y lo hacen en forma informal, se dan cuenta, o sea, no es todo formal, no es todo en blanco, porque total nadie le pregunta de dónde viene el dinero. Claro, nadie controla. Eso lo puede hacer estos famosos pools de siembra. Y nosotros los chacareros, los productores que estamos en los pueblos, que pagamos los impuestos, y bueno, no podemos competir con eso. Por eso es que decimos que es urgente revertir esta política de que lo único que te enseñan, digamos, del parte del gobierno o que te incentivan a meterte en el ¿cómo se llama? El carry trade, o en el sistema financiero. En la bicicleta, digamos, ¿no? En la bicicleta, pero lo que nosotros queremos como chacarero y lo que realmente puede hacer crecer a la Argentina y desarrollar a la Argentina es el trabajo, la producción, generar valor agregado, generar mano de obra en nuestros pueblos, en nuestras localidades. Entonces, imagínate, un chacarero que hasta hace poco, yo tengo un vecino de que hasta hace poco tenía una granjita de cerdo, y las terminó vendiendo porque iba al supermercado de su pueblo y encontraba los chanchos de Brasil, claro. ¿Viste? El frío. Entonces no tenía forma de competir. No tiene forma de competir, y así lo que le está pasando a los yerbateros, lo que le está pasando a los compañeros que son vitivinícolas en La Rioja, en San Juan. Bueno, mira, podemos seguir enumerando, la verdad que... No, pero está muy claro el panorama, Omar, y vos también fuiste muy claro como siempre, y te agradecemos muchísimo por este rato. Veremos si mañana hay anuncios o no, no hay nada confirmado de parte del gobierno nacional en la sociedad rural, pero bueno, no parece que por más que haya algún anuncio, que nada de fondo vaya a cambiar, ¿no? No, esperemos como siempre, ¿no? Que haya un cambio, pero bueno, no, yo no tengo expectativa que el gobierno de Milei, que no ha recorrido, imagínate que sí va mañana a la sociedad rural, pero no ha recorrido ninguna provincia, no conoce de ningún sistema productivo, no ha recorrido, no sabe lo que le pasa al movimiento cooperativo,
no sabe lo que le pasa al movimiento lechero. Todos sabemos de que bajó un 10% el consumo de lácteos en la Argentina, pero también tenemos que ver que todos aquellos que están tratando de comercializar, industrializar la leche, hacer quesos, generar trabajo en la Argentina, también están en una situación de pérdida. Hay muchas cooperativas, hay muchas empresas que están cerrando, que están despidiendo trabajadores, y creo que eso, bueno, es lo triste y lo que todos tenemos que trabajar para revertir, no solo con una resistencia en la lucha, en la denuncia, en la demanda, sino también con propuestas nuevas, ¿no? Con una propuesta nueva que sea una alternativa para que la sociedad pueda ver de que este no es el modelo que va a traer inclusión y va a generar una mejora para todo en nuestro país. Omar, gracias como siempre, un abrazo grande y bueno, por supuesto la seguimos, volvemos a estar en contacto. No, gracias a ustedes, abrazo. Era Omar Príncipe, dirigente de Bases Federadas, un espacio de pequeños y medianos productores agropecuarios que va creciendo en la medida en que las tradicionales no dan respuesta o están cooptadas por los sectores más cercanos a los pools de siembra, a los grandes pools que dominan toda la producción agropecuaria. Y además, en particular, él fue en su momento, ustedes lo recordarán, presidente de la Federación Agraria Argentina. 5:43, ya volvemos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Este invierno vivió unas vacaciones divertidas en toda la provincia. Del sábado 19 de julio al domingo 3 de agosto. Disfruta de actividades para infancias, adolescentes y jóvenes. Con entrada libre y gratuita, te esperamos en cada región cultural. Música, teatro, videojuegos, cine, circo, kermés, magia, títeres, libros, freestyle, talleres y mucho más. Divertite y pasala bien con amigos, en familia, en tu barrio, en comunidad. Busca todas las actividades en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Saberio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saberio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. AM530. Que la radiocomunicación es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio.
Muy bien, 5:47 de la tarde, 13 grados 8 la temperatura y 2 recordatorios. El primero es que tu suscripción es imprescindible para que la comunidad sea posible. A los que ya se suscribieron les decimos gracias y a los que todavía no lo hicieron les pedimos que entren a nuestra página y lo hagan. Sumate a la comunidad 530. ¿Para qué, Mariano? No, para pagarle mejor a la gente que labura acá, para que todo funcione mejor, para poder comprar equipos, para que haya abonos de fin de año para la gente, para que se paguen con más holgadamente los aguinaldos y no tener que andar contando billetes. O sea, esta es la vida real, muchachos, porque también podemos ser militantes, pero en un momento cuando vamos al supermercado tenemos que decir, che, ¿cuánto es? Y ahí no le puedo decir, che, te pago con 2 gramos de militancia. Bueno, le pagamos con plata. Y acuérdense que además está la posibilidad de recibir entradas de teatro, de recitales, invitaciones a charlas, descuentos en productos y comercio. Bueno, ¿cómo haces para suscribirte? Entrás a www.am530somosradio.com, cliqueás en asociate o en el banner que vas a ver ahí, te lleva a la página de nuestra comunidad, elegís la suscripción que mejor se ajuste a tus posibilidades, apretás el botón de unirme y listo, ya sos parte de la comunidad AM530, el alias es muy fácil, te lo vas a acordar, Radio AM530. Si tenés dudas, como siempre, 116-419-1650 o info@am530somosradio.com. Y la otra invitación es para el día de mañana, sábado 26 de julio, esto es en el Pulqui Bar. Una invitación, miren qué interesante, sin diarios y minutos contados. Este es el título de la charla. Van a estar Amado Vudú, Artemio López, Natalia Salvo, Camilo García, Luciana Glesser, Sergio Rodríguez, entre otros. Esto es, como decía, en el Pulqui Bar, en la calle Entre Ríos 484, mañana a las 9 de la mañana, tempranito, transmisión especial desde AM530. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. Bueno, Restivo y su invitación, la que nos hizo al comienzo del programa, a recorrer Europa o a viajar a Europa. Sí, bueno, en realidad vamos a ir a Francia, pero por una decisión que tiene que ver con esta tragedia que hay en Gaza, con el exterminio de gazatíes, ya sea por la guerra o por la hambruna que provoca el asedio del ejército de Israel. Y digo Francia porque Emmanuel Macron, su presidente, decidió empezar las tratativas para reconocer al Estado de Palestina. Palestina es reconocida por más de 140 países, entre ellos Argentina y tantos más, pero que lo haga Francia es interesante porque es el primer país, por ejemplo, del G7, de las potencias occidentales, en hacerlo, y también dentro del Consejo de Seguridad, que son 5 miembros permanentes, pasa a tener mayoría, digamos. Rusia y China lo hacen prácticamente desde siempre, pero Inglaterra, Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia no reconocen a Palestina. Bueno, Francia ahora dijo que sí, lo cual habilita una cierta ruptura dentro del bloque occidental y sobre todo marca el límite al que ha llegado esta situación, ¿no? Para que un país como Francia, que en parte es un país responsable del desastre histórico del Medio Oriente, claro, por haber sido uno de los países colonialistas y haber dejado todas esas cuestiones de límites y demás, que en parte explica, no todo, pero en parte explica los conflictos de Medio Oriente. Bueno, es una señal de que se llegó a un límite muy muy grande en la situación que se vive en Gaza, donde las matanzas siguen, donde la hambruna sigue, las imágenes cada vez son más escalofriantes, y también sigue la soberbia del gobierno de Israel. Fíjate, Luis, para lo que dijo... Salió muy fuerte contra Macron. Sí, ¿no? Bueno, desde ya, por supuesto, Israel se quejó de que no era la vía. Por supuesto, cualquier persona que reconozca el Estado de Palestina ya pasa a ser un terrorista y cosas por el estilo. Pero bueno, es propio de la ideología, yo digo, no teocrática del gobierno de Israel. Fíjate, por ejemplo, lo que dijo el ministro de Israel de Patrimonio. Es un ultraderechista, se llama Amichai Eliyahu, y dijo este jueves que toda Gaza será judía. Digo la palabra judía porque yo no me meto en la cuestión religiosa, pero ellos sí se meten, porque este
este hombre, ministro de Patrimonio, pertenece a Osma Yehudit, que es un se llama Poder Judío, que es un partido de los ultraortodoxos religiosos que rodean a Netanyahu. Y son funcionarios de gobierno. Y no gobiernan con una racionalidad política, sino que gobiernan con el tema religioso. Entonces dice, toda Gaza será judía. Y negó la existencia de una hambruna en el enclave palestino. No tenemos que preocuparnos por el hambre en la franja de Gaza, dijo. Que el mundo se encargue de ellos. Ninguna nación alimenta a sus enemigos. También habló el portavoz de Netanyahu. Ninguna nación alimenta a sus enemigos. Tremendo. Es la justificación del exterminio de los palestinos. El portavoz del gobierno de Israel, por su parte, coincidió también con el religioso, que mencionaba recién, al afirmar que no hay hambruna causada por Israel, sino que se trata de una escasez provocada por Hamás. Y según Menzer, se llama David Menzer, el vocero, el grupo terrorista Hamás saca provecho de los recursos, pero bueno, la verdad que los informes que hay pintan una imagen completamente diferente, no dejan entrar alimentación, hay reclamos para que eso se... Ayer hablábamos del reclamo a Egipto para que abra su frontera y deje salir, pero ahí la responsabilidad es de Israel, que tampoco los deja salir, ¿no? Y lo que ha hecho el propio Israel o las ONG estadounidenses, que digamos que se supone que están repartiendo comida, no hacen las cosas bien y matan gente que se agolpa por la desesperación que tienen, ¿no? Otros ministros de extrema derecha también han dicho que hay que tomar finalmente Cisjordania, o sea, vulneran todo tipo de norma que está establecida en Naciones Unidas. Bueno, frente a todo esto, me parece que la decisión de Francia no contribuye, digamos, a la pacificación de esto y demás, pero es una presión más por el tipo de jugador que es, a ver que haya alguna vez un cerco internacional para frenar esta cuestión. Sí, y puede invitar a otros, ¿no?, a animarse a tomar posición. No, por supuesto, porque hay mucho. Tenemos un concierto de casi 200 naciones en el mundo, son 140 y pico y todavía un resto. Lo que pasa que igual, viste, como fueron muchas veces resoluciones de Naciones Unidas que se oponen Estados Unidos e Israel y no avanzan en lo práctico, ¿no? Pero bueno, una decisión fuerte que tomó Macron, seguramente también por conveniencia de política interna. Gracias, Néstor. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Bueno, Mariano, comienza la tercera fecha del fútbol argentino. Así es, comienza hoy a las 19, ahora un ratito nomás con Sarmiento Lanús, Independiente Rivadavia Belgrano a las 21:15, a la misma hora Unión Tigre. Ya mañana a las 14:30 Aldo Civi Newell's, 16:45 Central San Martín con los penales a Di María. Sí, le regalarán otro mañana, calculo yo, ¿no? Exactamente, a las 19 Platense Argentino Juniors, a la misma hora... Clásico. Platense Argentino Juniors, un clásico. A la misma hora, Vélez Instituto, 21:15, Racing Estudiantes de La Plata. Lindo partido. Atractivo. Domingo, a las 16, Gimnasia Independiente. Visitamos el bosque. Tenemos que empezar a sumar puntos. Sonríe, está agrandado, me parece. ¿Qué agrandado? Si ya perdimos uno, empatamos uno, estamos mal, hay que ganar, empezar a ganar. Bien, Huracán Boca a las 18:30, partido de necesitados, los dos están con problemas. Te salteaste Talleres Godoy Cruz. Me salté a las 16 Talleres Godoy Cruz, tenés razón, gracias Luispa. Y bueno, me voy a saltear este que viene después a las 20:30, no quiero saber nada. Es la frutilla del postre del domingo. El lunes a las 16, Riestra Atlético Tucumán. A las 18, Central Córdoba Defensa y Justicia. Y 20 horas, Banfield Barracas. No, me estaba salteando el de las 20:30, River San Lorenzo. Sí. ¿Cómo lo ves, Mariano? Anticipá, ¿cómo lo ves? Siempre puede pasar cualquier cosa en el fútbol, ¿no? Pero el problema que tiene San Lorenzo es que el técnico de San Lorenzo es no es un problema, es una virtud. Pero ante River es un problema. Es un técnico que no se va a refugiar en el fondo. Ah, bueno, mirá qué gran noticia. Entonces, me das. Igual River está armando equipo. No, pero eso hace que, como no se va a refugiar, por ahí puede generar algunos quilombos a River, porque River defiende bastante mal en general. Pero le conviene está muy expuesto. Si San Lorenzo decide jugar, bueno, está bien. Por ahí se cuelgan del travesaño, por eso digo. Pero en principio Ayude no es un técnico muy propenso a ese tipo de cuestiones. Bueno, de Boca y la Copa Argentina, ¿tenés algo para decir en una línea? No tengo mucho para decir. La verdad, todo está dicho. O sea, la cantidad de eso se ha regado. Eso fue el mío. Bueno, pero Mariano es se ha regado del deporte, no dijimos nada. Yo creo que es morbo de viernes. Se ha regado la Argentina de comentarios sobre Boca. Yo la verdad no tengo mucho más importante para decir. Déjame decir solamente que a las 7 de la mañana
Del sábado, o sea, de mañana, se corre el sprint en Bélgica. A las 11 es la clasificación para el sprint. Colapinto clasificó 19º. A las 11 es la clasificación para la carrera que se va a correr el domingo a las 10. Y después no tenemos mucho más interesante. El hockey 11-20, Argentina-Canadá el domingo. Y no hay muchas más cosas para ver. Mucho más. Bueno, gracias, Mariano. Bueno, señoras y señores, nos vamos con un pequeño lujito que nos damos y tiene que ver, por supuesto, con el recuerdo al maestro Osvaldo Pugliese, que murió un día como hoy del año 1995, un trabajo que nos preparó Mariano Randazzo. Simplemente déjenme decir que al momento de su muerte Pugliese tenía 89 años, de su trayectoria no voy a decir mucho más porque es muy conocida, simplemente que en los años 40 ya tenía su propia orquesta, fue militante comunista, sufrió persecución durante el primer peronismo y también durante la Libertadora, y en 1985 fue homenajeado por su cumpleaños número 80 en un concierto en el Teatro Colón. Así que con el homenaje al maestro Osvaldo Pugliese nos despedimos. Chau. Señores, esto se llama tango. Tango con Osvaldo Pugliese y Nonino. En la época de la Guerra Civil Española, año 35, fundamos, yo soy fundador, conjuntamente con otros compañeros de trabajo, el Sindicato Argentino de Músicos, el primer sindicato argentino de músicos en la República Argentina. Persistimos en la defensa